tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta ocasión tenemos para ustedes un tema poco común, pero que estoy seguro resultará de un gran interés y que tiene que ver con la lectura del rostro, visto desde el punto de vista de un enfoque criminológico. Y para eso hemos invitado a dos personas que tienen una gran experiencia en esta materia, de la cual nos van a hablar, nos van a convidar sus conocimientos. Y tengo el gusto de presentar a Marina Pombar. Marina es fisonomista y escultora y es diplomada en criminología y grafología. Es instructora certificada de fisioconstructivismo, además de que imparte cursos y diplomados precisamente en lectura del rostro, grafología y su relación con la criminalística, además de perito de documentos cuestionados e intérprete y traductor en casos de orden criminalístico y legal. Exacto. Bienvenida, María. Muchas gracias. También nos acompaña el capitán Joaquín Guzmán, miembro en activo, militar en servicio activo. Él es perito en criminalística por la Academia Universal de Derecho, es perito en grafoscopía y grafología e interpretación del rostro y ha realizado también diversos estudios en técnicas de entrevista e interrogatorios. Bienvenido, capitán. Gracias. Muy bien, pues empecemos con este tema. Yo lo primero que te preguntaría, Marina, ¿qué debemos entender por lectura del rostro? Es importante expresar que la lectura del rostro es una combinación de lo que es la emoción. Ahora, si decimos qué es la emoción, la emoción es algo que viene unos segundos, los músculos reaccionan y la emoción se va. Como que, vamos a suponer que estás en el coche y viene alguien y te espanta con algo, ese miedo que sientes en un momento, los músculos se mueven, son espontáneos, no los puedes controlar, son involuntarios la acción. Si tú haces esto en combinación, si lo haces constantemente, estos músculos van a crecer. Yo lo combino o lo expreso como el gimnasio. Si tenemos una persona que va a venir y hacer ejercicio, y no tiene el músculo bíceps, vamos a hablar del bíceps. Entonces yo le pongo un ejercicio, vas a hacer que desarrolles ese músculo. Si lo haces repetitivamente por un lapso de tiempo, 1 mes, 2 meses, el músculo va a crecer, se va a ver. El rostro es lo mismo, viene la emoción, ataca los músculos, se mueven y crecen. Me gusta comparar esto como si el rostro fuera el escenario de la obra de teatro. Los actores son los músculos, la emoción es la dirección de la obra y la piel viene y cubre toda esa acción. Necesitas un buen perito que venga y que vea qué está pasando con esta persona. Es decir, finalmente la emoción llega, toma una expresión en el rostro a través de los músculos y si de alguna manera cierto tipo de emociones son reiteradas en nuestra vida, van dejando una huella. Tenemos una combinación de 40 músculos, 40-41 en el rostro. Y son 10 sistemas que trabajan de lo que se sabe hasta ahora. Esto también me pongo en el gimnasio y te digo, si tú quieres apuntar hacia la puerta, el frontal del hombro es el que va a moverse. El cerebro manda al músculo que mueva el brazo hacia arriba. Ahora, si yo quiero enseñar algo que está por aquí atrás y quiero el músculo lateral, el cerebro manda la señal y levantamos el músculo hacia arriba. Pero si yo quiero cambiar la lámpara, ¿qué es lo que hago? El cerebro le manda la señal a los tres como un sistema y el músculo subes y agarras algo. El rostro es igual. El rostro tiene las combinaciones de músculos que van a trabajar y se van a juntar para X acción. Puede ser el miedo, la sorpresa, el llanto, la felicidad. Manejas todas las emociones. Bueno, eso es lo que hace una lectura para interpretar el rostro. ¿Y esto para qué nos va a servir, Joaquín? En términos o desde el punto de vista de un enfoque criminológico. Porque imagino que en términos personales debe servir para cantidad de cosas y debe ser muy útil. Pero en términos ya de un enfoque criminológico, ¿para qué nos sirve? Esto nos puede servir para ubicar las tendencias del criminal hacia una determinada conducta. Es decir, si nosotros observamos que en un momento dado las personas están marcadas por emociones, hay emociones que pueden marcar una tendencia hacia la violencia o hacia el crimen. ¿Qué te puedo decir? Específicamente,
Si nosotros tenemos el análisis del rostro de una persona que constantemente está teniendo emociones negativas como el deseo de afectar a sus semejantes o de ofender a la sociedad en un momento dado, esas emociones de una u otra forma se van a marcar en su rostro. Esas actitudes que constantemente repite se van a marcar en su rostro. Es decir, podría resultar fácil identificar algún criminal, lógicamente en el orden práctico, que sea un delito de acción, por ejemplo, en donde se tenga que hacer, en donde se tenga que llevar a cabo una conducta para delinquir. Podríamos ubicar los rasgos de esa persona de una determinada forma. Es decir, ¿quién nos puede dar una tendencia a la criminalidad en el momento de hacer la identificación del criminal? Podemos darnos cuenta si de una u otra forma ha sido marcado por emociones negativas que lo van a condicionar a delinquir. Por ejemplo, podemos tener posiblemente en los ojos que son muy indicativos en este sentido, ojos con pupilas pequeñas, con cejas de una forma tal que puedan hacer una combinación. Pero eso ya no tiene que ver con emociones, ¿no? Eso tiene que ver como nací, ¿no? No, pero es parte... Te marca. Porque, por ejemplo, los ojos que yo tengo, por ejemplo, bueno, con ellos nací. Tal vez a lo mejor las emociones que mi vida ha ido teniendo... La fisionomía es todo un conjunto de la genética, de la herencia, de cómo tomas tú tu vida, porque pueden ser gemelos, y tú la tomas de X modo y el gemelo lo toma de otro. Esa actitud que vas teniendo, así vas creciendo. No se puede leer un rostro o no se debe de leer a partir de los 18 años. Un niño, si un niño tiene esos rasgos de un mayor, es muy triste que ese niño tenga esos rasgos tan chiquito que tendría una persona de 18 años o de 20 años. La pupila, como él dice, lo que se abre o si la parte del ojo se ve la parte de arriba lo blanco y la parte de abajo lo blanco, esta acción que tú estás teniendo ante la vida, que quizás eres muy nervioso, muy detallista, muy meticuloso, lo vas a ver en personas tienes que tener cuidado con esa persona, es muy nerviosa, puede ser muy agresivo, y si ves la parte de abajo, ya dentro de la medicina oriental se dice de esa persona enferma, ya hay algo de problema con el estómago, digestivo, colitis, gastritis, algo en esa área. Los médicos dentro de la medicina oriental primero te ven, dicen, tienes esto y esto y esto, pero este estudio viene desde el siglo XII, o sea, no se sabía las cosas escritas que se saben ahora. Y los estudios, por ejemplo, uno de los estudios que se hizo en Nueva York, de un chico que en inglés les dicen el smiling boy, el hombre sonriente, él mató a varias personas. Y lo que se me hizo increíble fue el estudio del lombroso, cuando el lombroso estudia y hace todo lo que es los criminales, si eres innato o no. Sí, o si ciertas características físicas. Borraron todo eso, lo quitaron en Estados Unidos, lo quitaron en Inglaterra, porque se pensaba que era racismo, que no tiene nada que ver con el racismo. Y el otro veían cosas como feas, vamos a llamarlo así. Pero si tú ves este estudio, hoy en día, doctor de Maggio, es un portugués que hizo un estudio, y lo hizo sobre este chico que era delincuente, que mató a una pareja. The Smiling Face. Y era The Smiling Face, The Smiling Boy, ¿por qué? Porque él, cada vez que salía en el radio, en la televisión, él estaba sonriendo. Y estaban ya sentenciados ya a la pena de muerte. Y él sale con una sonrisa. Dice, ¿cómo es que esta persona sale con una sonrisa así cuando sabe que va a estar sentenciado? Bueno, hacen un estudio y ven que él no tiene la parte frontal, la conexión frontal. Al no tener esa conexión frontal, es una persona sin empatía, es una persona que no futurea, que no aprende de los errores. Entonces, esta conclusión que hizo de Maggio, que ha cambiado la ley ahora en el siglo 2000, la ley ahora es que si tienes esas características,
por medio del estudio, no vas para la pena de muerte. Y en Nueva York el 80% de los homicidios ya no van a la pena de muerte, van a estar en la cárcel toda su vida. Porque ya hay consideraciones de tipo fisiológico. Sí, pero me llama la atención, DiMaggio hoy en día llega a una conclusión que había llegado con Lombroso siglos atrás. Y mucho de eso también, como él dice, la pupila, los ojos, que es la herencia, es también lo que comes, también tomar en consideración los niños en Estados Unidos que están en casas para la actitud, para su comportamiento. No les dan comidas, lo que les llaman fast food, o sea, no es la comida rápida de hoy en día. ¿Por qué? Por el nivel de azúcar que te contiene, que eso también hace que controle el niño, que no sea tan activo. Entonces, todo eso, la actividad, el nerviosismo va a salir. Todo eso tiene que ver con la fisonomía. Sí, porque en este pequeño texto que compartiste conmigo, creo que hay algo que me resulta muy ilustrativo, que dice que los músculos engendran la expresión por la herencia, que es lo que hablabas, el temperamento y las vivencias. Y las líneas que van formando son los fantasmas del pasado que se presentan en el presente. O sea, entonces, de alguna manera, la fisonomía va a tener que ver con todo eso. Evidentemente, rasgos físicos que algo tienen que decir. Sí, va a ser tu y carácter. las vivencias también, que finalmente se van marcando en el rostro. Okay. Cuando nosotros oímos, por ejemplo, Joaquín, que se hace el perfil criminológico de alguien, ya sea con motivo de la investigación que está haciendo o porque lo van a asignar a un centro de reclusión en el cual se le tiene que asignar el lugar que le corresponde, estamos hablando, entre otras cosas, de interpretación del rostro para crear un perfil criminológico. Puede ser un auxiliar. Puede ser un auxiliar, aparte de los estudios que hacen en el área de identificación antes de ingresar al delincuente. La interpretación del rostro puede ser un auxiliar muy valioso. Es decir, tomar en cuenta los rasgos, las líneas, los músculos faciales que tiene el individuo sería muy interesante y podría ayudar en mucho para su clasificación. Hoy en día es algo que no tiene mucha, no es muy socorrido, no tiene mucha aplicación. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, como decía Marina, hay personas que han degenerado la verdadera interpretación, lo que es la interpretación seria desde un punto de vista científico. El hecho de interpretar el rostro, las líneas, las marcas de las emociones que ha sufrido este delincuente puede dar mucha luz, se puede decir, a su clasificación. Por ejemplo, si tenemos un homicida, ese homicida pudo haber delinquido, pudo haber cometido el delito de homicidio por alguna cuestión meramente instintiva, que de una u otra forma no lo esté marcando para su posterior conducta en el reclusorio. Alguien con rasgos suaves, alguien con rasgos distintos, que no tenga rasgos duros, que tenga rasgos que no tenga rasgos angulosos y que sean armoniosos, que de una u otra forma se entre a un análisis más específico de su rostro, nos puede indicar que esa persona cometió el homicidio solo por responder a una agresión o por responder a una emoción fuerte. Motivaciones. Exactamente. Y aquí entramos, no que sea habitual su actividad. Sino más bien fue una reacción. Exactamente. Y aquí entramos a un punto, Marina, y no sé, con base a tu experiencia, en términos de prueba, ¿se suelen solicitar peritajes para interpretar rostro ya en un expediente judicial? De lo que tengo entendido aquí en México, no. De lo que yo tengo entendido hasta ahora. Que a mi manera de pensar sería una ayuda grandiosa, una herramienta más que se pueda hacer. El criminalista, él dice, bueno, capturamos a fulanito y es la oreja grande, el labio grande y es impulsivo. ¿Cómo sabes que es impulsivo? O sea, ¿qué es lo que te dice? ¿Estudiaste la anatomía? ¿Sabes que hay, por ejemplo, una línea recta, vertical, aquí en el medio? Se llama la espada. Esa espada que los japoneses dicen, cuando una persona tiene esa espada, lo que tienes que hacer es darle como una caravana. Siéntete, por favor, y mira. ¿Por qué? Porque es una persona impulsiva. Esa acción que viene constantemente, esa emoción, él hace esto. Va creciendo estos músculos. Eso es algo que nos puede decir del carácter
de esa persona. Entonces te puede ayudar, ya que tienes a un delincuente, puedes tener una mejor descripción de quién es él, esos labios frondosos, qué te dice, dónde está la parte instintiva, cuál es la parte emocional. Quizás él es tan emocional que vienes tú y lo lastimaste verbalmente y su acción es instintiva, violento. Entonces, esa es la manera que podemos detectar quién eres tú a través de las líneas que vemos en el rostro, como una herramienta más, como es un examen, como es la grafología, como es la escritura. Cuando estudio lo de la escritura me sorprendió que se estudia igual. Son herramientas que te puede hacer una persona más completo si lo sabes. Sí, porque aquí, ¿qué se requeriría, por ejemplo, para que eventualmente tomara carta de naturalización la interpretación del rostro, por ejemplo, a la manera de la grafología? Yo imagino que aquí eventualmente mucha gente pone en duda la seriedad de la interpretación del rostro, ¿no? Tal vez por la ausencia de parámetros objetivos para poder determinar si lo que está diciendo el perito, por ejemplo, como puede ser tú, es correcto o es incorrecto. Porque nada es malo y nada es bueno, es cómo accionas tú con lo que tienes. Vamos a suponer que estás en un camión y ese camión pasas por la calle y atropellas a personas, o con ese camión vas, te paras en la esquina, recoges a la gente y los llevas a donde van. ¿Qué haces con ese carácter, con ese encuentro que tienes de la herencia, del comportamiento, de actitud y quién eres ahora? Hay ese estudio que se puede hacer muy completo, el rostro y aparte la escritura. Puedes hacer todo una combinación y sacas una conclusión. Un perfil. Bueno, volvemos con este tema, Marina. Ahorita tenemos que hacer por lo pronto un corte, es muy breve. Regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que aparecen en su pantalla, donde nos dará mucho gusto recibir todas sus comunicaciones. Bueno, continuamos con este tema que es muy interesante, lectura del rostro y eventualmente su aplicación desde un punto de vista de un enfoque criminológico. Y dejábamos la conversación, Marina, o la dejamos en el punto de cómo lograr que eventualmente una disciplina de esta naturaleza pueda tener ya cierta carta de naturalización para eventualmente ser tomado en cuenta como una prueba en un juicio, como un peritaje. Y decíamos que a lo mejor hay esa ausencia de elementos objetivos para poder determinar su veracidad o no. ¿Cómo va surgiendo esto? ¿Cómo, por ejemplo, se llega a la conclusión, cuando tú dices, bueno, la espada que se llega a dibujar en la frente, etcétera, cómo se llega a la conclusión, por ejemplo, que ese es un síntoma de que alguien es ansioso o impulsivo? Los músculos que tenemos, o sea, hay que ver, hay que estudiar la anatomía en todo esto. Hay que estudiar cómo están los músculos y de qué manera reaccionan con la parte emocional. Entonces, primero, hay un conocimiento anatómico. Sí, se tiene que tener. ¿Qué músculo es para qué? O sea, ¿qué se va a mover bajo qué circunstancias? Okay. Hay equipos, como les había dicho, hay músculos que trabajan juntos. Hay médicos cirujanos plásticos también que tienen que estudiar todos estos músculos para ver en qué manera te ayudan. Había un médico francés que él, con una caja de electricidad, él tenía como aquí en México antiguamente, no sé si todavía, que te daban esas, como lo tocabas y las manos en los restaurantes, ¿no? Que las manos se volteaban, los toques. Sí, los toques eléctricos, que a lo mejor los muchachos los conocen. Pues este médico, él hace algo así a una cara y él ve que si yo toco aquí, ¿qué músculo se mueve con qué? ¿Qué pasa? Entonces, digamos, eso ya, digamos, científicamente ya está comprobado. Está probado, ¿no? Sí, es decir, ciertas reacciones a ciertos músculos, a ciertos impulsos. Entonces, eso de la impulsividad no es que sea malo, es siempre una línea de lucha también. Es una línea, si yo voy a hacer algo y me cuesta trabajo, yo voy a hacer esto, y estos músculos me va a crecer y voy a tener esta línea aquí. Pero vamos a suponer un taxista.
Ok, yo voy a tomar un taxi y no me fijo, me meto. El señor puede ser muy agradable, muy paciente, pero vamos a decir que él tiene esa línea de la impulsividad. Se mete en el centro, hay una manifestación, lo paran, no lo dejan ir, él ya se cansó. Alguien le dice algo, él contesta y tú estás sentada en el coche. Te estás expuesta a un pleito que puede haber ahí porque él no se va a controlar, porque es una persona muy impulsiva. Si tú te hubieras fijado antes de entrar y buscar otros tipos de líneas, que pueda ser una persona que se siente en el taxi horas y tú le dices lo que sea y él... Y no se va a alterar con nada. No se va a alterar. Entonces, estas son herramientas para que sepas con quién estás tratando, quién estás contratando y cómo es esta persona que estás interrogando en un momento dado. Ahora, incluso me platicabas, entre cortes, que hay ya universidades o hay escuelas en otras partes del mundo, por ejemplo España, creo que, que ya hay maestrías respecto a esto. En Barcelona y en Argentina, incluso todos los estudios que yo busqué fue casi con Argentina. Todos los libros y todo. Porque ya si hablamos de una maestría, quiere decir que hay un campo amplio de estudio, ¿no? Sí. Porque normalmente esos estudios llevan un par de años, ¿no? Y en Estados Unidos hay que comprender, como hay problemas ya de racismo, al principio se decía, no, que la raza negra, hablaban mucho de la raza negra, y no es por racismo, o sea, no tiene nada que ver, el japonés, la raza negra, el anglosajón, todos tenemos los mismos músculos. Como niño han hecho estudios en niños ciegos que no pueden hablar, que les dan cierto estímulo y el muchacho se ríe, igual que nosotros, llora, los músculos también se mueven, o sea que no está copiando a nadie. Se ha hecho estudios en pueblos muy aislados donde no está, tribus donde están muy cerrados, que no han visto otros seres humanos. Y ellos, ante este ser humano, ellos hacen las mismas reacciones que tú, que yo. O sea, no importa qué nivel somos, tenemos los mismos músculos. Reaccionamos igual ante esas emociones. El miedo, la sorpresa, la ira, la felicidad. Y hay, por ejemplo, la sonrisa, que les llamamos la sonrisa de foto. Vamos a suponer que tú me dices, ahora estoy en las cámaras, y dices, a ver, Marina, prepárate. Y hago esto. Estoy sonriendo, la sonrisa preparada para la foto. Pero vienes tú y me das una sorpresa, me das unas flores y ya entra la emoción. La expresión es otra. El músculo del labio, de la boca, se conecta al ojo, entra el ojo. Cuando ves un niño que no tiene esa conexión, es una sonrisa falsa, el niño no debe de estar así. El niño es inocente, debe de tener esa sonrisa espontánea siempre. Algo pasó. Algo pasó. Algo nos está diciendo su Hay rostro. mucho que son, ya con los estudios que he hecho, ya a mayor, esos niños, esas fotos, han sido violados. Esas criaturas, sea niña o niño, que es cómo es que no detectaron eso en esa foto de cuando eran chicos. Porque estamos ignorantes, no lo sabemos. Claro, pero entonces ya anatómicamente hay cuestiones ya debidamente probadas respecto a cómo reaccionan los músculos bajo ciertas circunstancias. Y respecto a esto, Joaquín, por ejemplo, ¿qué aplicaciones ha encontrado la interpretación del rostro, digamos, ya en la vida diaria? ¿Para qué se utiliza? Además de la eventual caracterización del perfil de un presunto criminal. Esta disciplina tiene mucha aplicación. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho para la selección de personal. Para la persona que te está entrevistando te está... Sí, de hecho, en el momento en el que me entrevista, me está analizando mis rasgos, mis movimientos. Esto tiene mucho de kinésica, de lenguaje corporal. Es algo que nos va a ayudar a una mejor selección de personal. Por ejemplo, te comento algo respecto a la cuestión del presidente Clinton, cuando sucedió lo de esta muchacha Mónica Lewinsky. Él dijo frente a su nación que no había ninguna relación con Mónica Lewinsky. Sin embargo, los intérpretes del rostro del FBI insistieron con el estudio que le hicieron a Bill Clinton, con el movimiento de sus músculos, que fue en esta parte frontal, insistieron y lo llevaron al análisis, ¿qué se puede decir?, particular, meticuloso, para decir, el presidente está mintiendo
por esta cuestión. Entonces ellos insistieron tanto y presentaron ante la corte correspondiente que precisamente el presidente estaba mintiendo con ese movimiento del músculo del rostro que había expresado esa mentira, esa emoción, vamos. Al final de cuentas, el presidente Clinton reconoció que había mentido. Esa es una muestra de cómo se puede aplicar en una cuestión judicial. Sin embargo, en Estados Unidos, las personas que prestan un servicio a las empresas aduanales, a las instituciones de seguridad, tienen nociones de lo que es la interpretación del rostro y la kinésica, el lenguaje corporal. Y que va como parte de los resultados producto de la entrevista. Exactamente, si usted recuerda, normalmente el agente de seguridad en Estados Unidos lo primero que hace es observar a la persona, es dirigirse a él en forma correcta o recta y observarlo y decirle, señor, usted está infringiendo, está cometiendo esta falta, y no le quita la mirada de enfrente. Eso le va a indicar a la gente con qué persona está tratando, quién es, qué puede ser y cuál es su posible reacción. Es una cuestión que está muy desarrollada en Estados Unidos. Para la aplicación en la selección de personal para empresas donde se requiere que haya una meticulosidad en los controles de calidad, ellos eligen en base ya sea a la escritura o en combinación con la interpretación del rostro. Va a dar algunos indicativos, algunas líneas en el rostro para la exigencia total de esa persona. Es decir, la cercanía de los ojos, qué tan cerca están uno con otro, cómo están compuestos, el tipo de líneas que surcan las cejas y los ojos en forma horizontal. Eso le va a dar una indicación a la persona que estamos hablando con una gente exigente, que podría ser tal vez poco tolerante, pero que tiene exigencia. Y si su escritura podría ser también tal vez un poco grande, limpia, eso nos daría una indicación. Ya nos va dando todo un cuadro. Exactamente, para poder, para que sea candidato a ocupar un puesto en esa institución. Bueno, en pues esa ella es empresa. una aplicación práctica muy, Sí. muy elocuente. En esta nota que comentaba, que compartiste conmigo, Marina, bueno, viene esto que nos comentaba ahora Joaquín, que en el sentido que los movimientos emocionales que engendran los músculos, y de ahí la valía para el análisis, es que no son conscientes, no son intencionados y no son controlados, que sí son espontáneos, Sí. pero digamos no los puedo yo controlar. Por Entonces ejemplo, ahí tú puedes no estar, falla el resultado. Tú puedes estar en una posición en un momento y te sudan las manos. Ujú. ¿No? ¿Puedes controlar eso? No lo puedes controlar. Palpita el corazón, no lo puedes controlar. Quizás el estómago se infla por el nervio, tampoco. Te pones rojo o te pones pálido o la boca te seca o tienes mucha saliva. Son cosas que no puedes Entonces no se puede controlar. engañar al intérprete. Lo del que él rostro. decía de Clinton, él parpadea, o sea, él está parado, le hacen las preguntas. En un minuto debemos de parpadear más o menos 15 veces, ¿sí? Pero una mentira, una persona que está así, le contaron 140 y tantos parpadeos en un minuto, eso es mentira. Pero él eso no lo sabe. El parte del cerebro que ya está consciente, que ya tiene información aquí puesta, de este lado izquierdo, vamos a suponer que tú me dices, Marina, ¿llegaste a tiempo? Y yo no llegué a tiempo. Pero mi cerebro sabe que sí llegué a tiempo. Digo que no Que llegué. llegas a tiempo. Y te digo, sí llegué. Ese segundo que tengo que poner información acá, va a tardar un segundo para tener el registro. Quizás te miro hacia abajo a la derecha. Quizás parpadeo varias veces. No voy a poder controlar las manos porque el cerebro no puede hacer todo a la vez. Son cosas, no, o sea... Pero ahí como que se podría alegar lógicamente, no en términos técnicos que tú conoces, pues es que estaba nervioso, ¿no? Sí, pero hay Entonces, como todo, estaba ahí nervioso, ya no actuó entramos como de manera también ordinaria actuó. lenguaje corporal. O sea, yo pienso que no podemos separar el rostro del lenguaje corporal, que también entra un todo. O sea, yo te voy a mentir, en el momento que te estoy mintiendo, no puedo meter a la vez las manos, porque el cerebro no tiene esa capacidad de decir la mentira, a su vez de controlar los músculos. Entonces ahí entra
un todo, que sería el lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, nos comentaba Joaquín campos de aplicación. Ya veíamos esto que eventualmente, aunque no se acepta como prueba, bueno, la interpretación del rostro nos da elementos para eventualmente poder hacer un perfil criminológico. Este campo de aplicación en entrevistas laborales, el entrevistador a través del movimiento corporal y a través del rostro puede identificar muchos rasgos de la persona. Y tú mencionabas, por ejemplo, el ejemplo del taxista. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, tú si ves a alguien, o sea, me imagino que para hacer un análisis como el que está hablando Joaquín, bueno, tienes ya que analizar el rostro, ¿no? Me imagino que a través de fotografías, etcétera, ahorita nos platicarás. Pero de ver tú a una persona, eventualmente puedes identificar ya ciertos rasgos de su naturaleza o de su conducta, como decía Joaquín, que eventualmente se puede identificar cuando el policía se dirige a un ciudadano en el caso de los Estados Unidos. Sí, ya el ver a una persona con este estudio, por ejemplo, yo contigo, yo no te conozco, no te conocía, y te di un perfil de quién eres tú. Y lo bueno es eso, que no conozca a uno la persona, que uno tenga pista de quién eres. Y hacer sí, porque si ya lo conozco, estudio, bueno, pues porque tú me conoces, claro, por eso pusiste esto. Entonces, no debemos de conocer, en mi opinión, y se hace un análisis muy completo, que a veces es una hoja y media, no es así tan fácil. El estudio es de la frente hacia acá. Y es con medidas incluso, y son los músculos, dónde entran los músculos, cómo, y hay que tener en conciencia que los músculos, las orejas crecen con la edad, la nariz crece con la edad. Entonces hay movimientos. No me digas. Entonces, ¿cómo crecen? Es como un niño, ¿cómo crece el niño? ¿Qué le diste? Estos niños que ahora están con mochilas, ¿no? Aquí cargando mucho peso. ¿Cómo van a crecer su físico, los músculos, con esa mochila cargando mientras que ellos crecen? La mochila emocional que traes, ¿cómo la cargas en tu ser para saber qué reacciones hay en tu cara? Pero con independencia de detalle de, digamos, estudios más detallados, de ver a una persona por primera vez, Sí. tú ciertos Sí. rasgos básicos Sí. ya los tienes. Ya sabes cómo vas a tratar a esa persona. Vamos a suponer como vendedor, ya sé por dónde te voy a atacar, ya sé por dónde ir. Bueno, es otra como aplicación vendedor. práctica, ¿no? Sí. Por ejemplo, un vendedor que conozca esas cuestiones del rostro. Alguien con quien quieres un trabajo. Okay. ¿Cómo lo vas a conquistar? ¿Cómo lo vas a seducir para el trabajo? ¿No? ¿Cómo quieres? Yo me quiero meter en este tipo de trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo te voy a hablar? ¿Qué palabras voy a buscar para convencerte en un momento dado? ¿Cómo voy a tener esa reacción de ti? ¿Sí? O qué es, por ejemplo, hay unos músculos que están acá que reaccionan bajo los olores. Vamos a suponer que tienes cuando hablas, esos movimientos se marcan mucho. Eres una persona muy sensible a los olores. Por la naturaleza, a ti no te gusta esto, la nariz se va a encoger y va a tener esos músculos. Entonces yo ya sé que quizás no te voy a llevar a un restaurante oriental por los olores que tienen. Te voy a llevar a otro tipo de restaurante, quizás vegetariano, por decir, no de pescado, porque no te va a gustar. Y ahí voy a hablar contigo. Voy a tener más tu atención porque sé que te molesta mucho los olores, por ejemplo. Claro, entonces eso puede ayudar mucho a tener mucho mejor relaciones públicas. Claro, claro. El saber con quién estás tratando. Y también para manipular, por supuesto, ¿no? Claro, pero la palabra, yo veo que aquí en México la palabra manipular es como negativo. Normalmente no lo utilizamos en negativo. En negativo, es decir, y no para lo es. lograr que alguien haga lo que nosotros queremos que hagamos en nuestro propio interés. Vamos a suponer, otra vez caemos al niño, estás con tu mamá, tienes 5 años, estás caminando en el súper y quieres un chocolate. Y tu mamá te dice, no, es que no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Pero entonces tú dices, ay, mira, y te pones a llorar. Los músculos, yo le llamo aquí el puchero, se hace el puchero, ¿sí? Ya estás acostumbrado, porque ya lloras y tu mamá dice, ay, pues, toma, aquí está el chocolate. Te acostumbras a esa actitud hacia la vida. Entonces, cuando eres mayor, ¿qué pasa? Puedes ser un buen vendedor, porque ya eres manipulador, sabes cómo manipular, cómo vender, cómo sacar esta acción de aquí para allá, para convencer, para que me lo traiga otra vez. Entonces, manipulador no es malo, es buen vendedor, tiene que ser manipulador. Claro, y como muchas cosas y instrumentos en la vida, ¿no? Se pueden utilizar para cosas nobles y positivas o pueden utilizar para cosas
no tan nobles, ¿no? Si ves también ahora todos los casos que veo de narcotraficante que agarraron fulano y el otro, mira las cabezas que hay, o sea, las que son líder de ellos, tienen esa manipulación, te puede O sea, convencer. ya te dicen cosas. Sí. Muy bien, pues está resultando muy interesante esto. Ahorita tenemos que hacer un corte más, es muy breve, regresamos. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que es de nuestro interés el que nos dé sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que aparecen en pantalla. Nos dará mucho gusto recibir todas sus comunicaciones. Bueno, continuamos con este interesante tema. Realmente ya no sé si voltear o no, me siento entre observado y analizado. Pero hay una íntima también relación, creo, me lo dirás tú, Joaquín, respecto a algunas técnicas que sí eventualmente son aceptadas como peritajes, por ejemplo, en materia de juicios, como es la grafología, que tiene que ver también a veces con rasgos de la personalidad a través de la escritura. ¿Es así? ¿Eso es la grafología? Así es análisis de la personalidad a través de los rasgos de la escritura. Y digamos, la interpretación del rostro es el análisis de la personalidad a través del rostro. Exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, entonces la grafología sí tendría cierto estatus técnico para alguna probanza y no la interpretación del rostro? ¿O hay que hacerlo en conjunto? ¿O cómo funcionaría esto? En mi opinión, actualmente en México no se toma como una prueba para cuestiones de juicios, porque... ¿La grafología? No, la interpretación del rostro, porque no ha sido posiblemente bien aplicada o ha sido descalificada por algunas, se puede decir, algunas corrientes, algunas personas. Normalmente este hecho puede ser asaltado por charlatanes, por gente que no conoce. Que ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo. De hecho, se puede vulnerar la interpretación del rostro si hay cirugías en el rostro. Si hay cirugías se pueden modificar algunas líneas, algunas huellas, algunas marcas del rostro y eso nos podría indicar tal vez alguna interpretación errónea. Respecto a la grafología, por más que se quiera en su momento modificar, esto viene desde el inconsciente, el cerebro ordena, la mano escribe y de acuerdo a cómo viene la orden es como el cerebro la ejecuta. Es decir, podemos nosotros desde el punto de vista grafológico, en el caso, por ejemplo, de un suicidio con nota póstuma, podemos analizar la nota póstuma desde el punto de vista grafoscópico y grafológico. Es decir, grafoscópico, si realmente la nota póstuma es de su puño y letra, pertenece al suicida, al fallecido. Y desde el punto de vista grafológico, ¿qué emoción tenía esta persona antes de suicidarse? Si en la escritura notamos rasgos que no denotan una emoción, es posible que no estemos ante un suicidio. Se la dictaron o alguna acción o tal vez estemos ante un homicidio. Puede ser que una persona extraña haya escrito la nota y la haya dejado frente al cuerpo o a un lado o encima del cuerpo del suicida. Eso es muy importante. En este sentido, podría en su momento ser útil analizar esa nota póstuma desde el punto de vista grafoscópico, grafológico, y que exista también la posibilidad de poder interpretar el rostro ahí del suicida. En ese caso tendríamos que irnos a las líneas, a las emociones que vivió esta persona durante su vida. Si es que hay posibilidades. ¿Por qué? Porque si la persona que se suicida, en el momento en el que se suicida, puede maltratar o puede deteriorar algunas partes de su rostro, ahí es donde se podría dificultar, pero podría en su momento ser una cuestión útil, aunque las emociones en un 100% se dan desde el punto de vista vivo, vital. Entonces, Marina, hay una relación, sí existe una relación íntima entre los rasgos de la escritura con la interpretación del rostro, o sea, hay una conexión ahí para sí, porque es lo inconsciente. hilar un perfil. Vamos a suponer que tú me haces una carta y tú la firmas
porque es la herencia de alguien, ¿no? Y tú dijiste, bueno, aquí voy a decir, todo es para mí y yo firmo. Pero estoy copiando la original. Entonces yo vengo y digo, a ver, vamos a ver esta escritura, ¿no? A ver, escríbeme un párrafo, con un párrafo que yo te diga que me escribas, pero tú haces así tu mente, dice, bueno, conscientemente voy a copiar y me acuerdo pero yo te interrumpo y te digo, oye, ¿cómo me dijiste que te llamas? Ese momento que te interrumpo, me das el dato, yo me llamo Marina Pombar, regresas, digo, ok, sigue escribiendo. Ese instante que te saqué, otra vez entra la parte inconsciente, va a estar estos rasgos tuyos y después quizás metes lo consciente, pero esos rasgos... Para actuar otra vez. Pero ya es muy tarde, ya lo vi. Es como el rostro, ese momento de enojo y te pones consciente y dices, no, mejor ya me quedo así, no me voy a mover, pero está la parte inconsciente y lo consciente. Entonces es lo interesante cuando estudias la grafología, documentos cuestionados, cómo las firmas, todo es inconsciente. Y si tú no tuvieras manos y escribieras con la boca, puedes escribir y vas a tener esos momentos, esos rasgos, porque es el inconsciente. Tú escribes, como dijo Joaquín, con el cerebro, no es la mano, ¿no? O sea, la mano la tenemos, la usamos. La mano es el instrumento. Es el instrumento. Y los rasgos también reflejan personalidad, los sí, rasgos carácter, de una firma. sí. Porque también hay personas que luego interpretan las firmas. Como la escritura, el que tengas rasgos y como él decía, vas hacia abajo. Por ejemplo, Hitler, le hicieron un estudio a Hitler, su escritura. Hitler escribe en la hoja, llega a la hoja y va para abajo, y sigue escribiendo hacia abajo. Él tenía esa tendencia al suicidio, él tenía la tendencia a la depresión, algo que estaba él muy mal emocionalmente adentro. La Marilyn Monroe también, su escritura hacia abajo del lado derecho. ¿Qué pasa con el rostro? Tenemos las comisuras, tenemos este músculo que tenemos aquí arriba del labio, este músculo se conecta con el músculo de aquí abajo. Si tú tienes una muerte, algo muy pesado o una depresión, este músculo va a empezar a caer, hay una laxitud, se pone el ácido, y las comisuras aquí del labio, hazte cuenta que la punta del labio, la punta del lápiz, queda aquí adentro. Más profundo queda el lápiz, vamos a suponer que el borrador de lápiz, lo pones aquí, queda totalmente, es más recién esa muerte, todavía no tienes el duelo de esa muerte. Y si de ahí caen las líneas, hay una depresión, melancolía en esa persona. Quizás, como un chico me dijo, fue secuestrado y el chico fue violado. Entonces tiene 18 años. Y a los 18 años ya tiene estos huecos muy grandes, que al verlo a mí me da tristeza. ¿Qué pasó con este chico a los 18 años? ¿Qué muerte tan interna tuvo? Pero no he visto, claro, la escritura, pero si le vieras, me gustaría ver la similitud, la manera que escribe, con el rasgo que se ve. Y también con los años y experiencia todo va cambiando. Claro, y esto ayuda a hacer un perfil mucho más claro y objetivo de la persona, ¿no? Ahora, yo me imagino, Joaquín, que el problema de estas técnicas es que eventualmente, en términos de peritaje ya para procesos judiciales, siempre el dictamen que emite un perito, y de alguna manera ya se utiliza ya como una fórmula que suelen poner, ellos dicen a mi leal saber y entender tal cosa, ¿no? Y eventualmente el problema viene ahí. ¿Cómo le voy a decir yo a un sujeto que me está diciendo que por su rostro y por su firma esta persona tiene tales características para intentar demostrar el otro, si es a su leal saber y entender, ¿no? Porque a lo mejor precisamente otro, bueno, pues a mi leal saber y entender es lo contrario, ¿no? Yo interpreto esto así y esto asado. Yo creo que para que la disciplina o la ciencia de interpretar o la técnica de interpretar el rostro sirva para estas cuestiones, tendrían que sentarse las bases, así como en otros países se han sentado las bases desde el punto de vista científico para poder tener personas capacitadas en la lectura del rostro desde un enfoque totalmente científico, un método científico que sea avalado por las instancias que correspondan y que le puedan dar el valor correspondiente, porque precisamente actualmente lo que decía Marina, hay muchas líneas, muchas corrientes que de una u otra forma degeneran la verdadera esencia de lo que es la interpretación del rostro. Si sentamos las bases, si se reúnen
la información necesaria, la gente que conoce esto y se sientan las bases desde el punto de vista científico, biológico, médico, psicológico, o lo que sea necesario para sentar las bases, entonces esto tendría mayor peso, tendría mayor aceptación, porque actualmente, como usted dice, tal vez para mí una línea la puedo interpretar de un modo, para otra persona que se diga interpretar el rostro también se puede interpretar de otra forma, pero si sentamos las bases como iniciaron todas las ciencias, primero con conocimientos, ¿qué se puede decir?, tradicionales, con conocimientos no muy bien cimentados, hasta que hubo una verdadera investigación, se sentaron las bases, se llevó a la academia y se capacitó a las personas para poder tener esa ¿qué se puede decir?, esa licencia, ese título o algo que lo avale para poder fungir como especialistas en el tema. Yo creo que es lo que falta. La grafología tiene cimientos científicos también, sin embargo, es muy común observar que muchas líneas de muchas personas que escriben sobre grafología y que nosotros notamos que pueden existir algunos errores. Sin embargo, como ya existe como tal, ya hay libros, hay una ciencia, desarrollada explícitamente para poder estudiar al detalle la grafología, y se acepta, tiene los créditos para aceptarse en el sistema judicial mexicano en este caso. ¿Qué haría falta? Haría falta que reuniéramos lo que tengamos que reunir. La investigación en este caso, técnica y científica que hay sobre la materia, ¿no? Para conformarla y poderla llevar a la academia, al sistema de educación, a donde corresponda, y que alguien lo avale con estos conocimientos. Claro. Es lo que podría ser. Es muy interesante. La forense en Estados Unidos han hecho análisis de por ejemplo, los asesinos seriales, que siempre dejan cosas escritas y cartas. Y hay ese comparativo de la escritura forense, la grafología forense, y ya tienen ciertos datos ahí, que sería interesante aquí poder hacer eso, ¿no? La escritura y el rostro. Y ya tienes alguien que te confirma, o sea, yo veo esto aquí y veo esto aquí, da una conclusión, a ver. ¿no? Sí, darle un cimiento científico y técnico. Por ejemplo, Marina, hablando de emociones, ¿qué hay del polígrafo, por ejemplo? El polígrafo hasta hace unos años atrás se decía un 95% de exactitud. Ahora ya no tanto, ahora está bajando esta exactitud, pero la gente también están más sofisticadas. Los que los saben engañar, saben preguntar, aunque se está usando de todos modos, ¿verdad? Ahora, sí, de todos modos, pero es un 90-95%. Sí, porque nos decía Joaquín que no es un detector de mentiras, en realidad como comúnmente lo conocemos la gente, ¿no? Así es. El polígrafo detecta emociones, impulsos. O sea, realmente cuando el polígrafo se activa y una persona responde a esos impulsos, es decir, ¿cómo te llamas? Juan, eso lo sabe. Eso no le produce ningún estrés, ninguna emoción. ¿En dónde vives? En tal parte, eso lo sabe. En el momento en que viene una pregunta, por ejemplo, ¿has robado? Son las preguntas de control, ¿no? Exactamente, para medir el pulso normal. Entonces vienen preguntas un poquito más comprometedoras. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿has robado? Y si has robado vas a entrar en estrés, entras, porque tu cerebro se protege. Es un mecanismo de defensa, como el desmayo, la mentira, son mecanismos de defensa del cerebro, para evitar ser descubiertos o para evitar un castigo. Entonces el cerebro reacciona y entra en estrés, las pulsaciones cambian, y ahí es donde el poligrafista puede hacer sus anotaciones para dar respuesta a las posibles preguntas. Pero si yo soy alguien que controlo bien mis emociones, puedo mentirle al poligrafista. Sin embargo, si esta persona, el poligrafista, aparte de tener conocimientos de polígrafo y conocimientos del lenguaje corporal, tuviera conocimientos de las líneas del rostro, de la interpretación de los rasgos faciales, se daría cuenta que esta persona está controlando sus emociones con solo verlo. Porque estas sí no las puedo disimular, aunque no quiera, las del rostro. No sé. El japonés se sabe que es muy controlado, el japonés. Su actitud, la postura, trata de ser muy controlado, pero la emoción, acuérdate que es
algo que viene del externo, ataca y se va. Entonces ese miedo de ese momento vas a reaccionar y los músculos se van a mover por mucho que te quieras controlar. Como vamos a suponer que algo pasó, llegas a tu casa y tu esposa te dice, ¿estás enojado? Y tú dices, no, no estoy enojado. Pero ella sabe, ella ve los cambios del rostro, donde uno no se ve, tú te ves en el espejo un segundo, pero no hay esa emoción, es como para la foto, tú te estás viendo. La cosa sería que te firmaran constantemente, todo un 24 horas para ver qué emoción tenías y cómo responde tu cara. Para que puedas percibir los cambios. Y ahí sí podrías quizás controlar, ¿no? Es como tratar de poner una plancha ahí para que no se muevan los músculos. Como dice también Joaquín, ahora hoy en día está el Botox. La mujer, la mamá del niño ese de Monterrey, Diego, que mató a los niños, y la mamá estaba llena de Botox en la frente. Ella no se le veía ningún momento, ninguna tristeza, ninguna preocupación, pero ya los músculos están inyectados, están como entonces paralíticos. ya no reflejan emociones, como decía Joaquín. Por ejemplo, ¿tú qué tomas en cuenta fundamentalmente para hacer un análisis del rostro? Eso o sea, ¿qué líneas son fundamentales? ¿Cómo lo haces, por ejemplo? Bueno, si tú me dices, quiero recursos humanos y quiero una recepcionista, por ejemplo, voy a poner mi atención más en un lado que otro. Si tú me dices, esto es una persona que lo vamos a contratar para los policías, por ejemplo, ok, entonces ya te voy a sacar todo muy completo. El estudio tiene que ser de la frente hacia el mentón. O sea, esta parte es la que tomas en cuenta. Las líneas horizontales que aparecen aquí en la frente o las líneas verticales nos va a decir mucho. La línea vertical es la reacción de unos músculos que tenemos aquí, que crecen, que puede ser que tengas esos chipotitos aquí, que se ve mucho en el mundo delincuente, o también se puede ver mucho en el policía. Lo ves en el policía de Nueva York, tiene los chipotitos aquí muy crecido, tiene una línea recta, muy plana del cuello hacia la cabeza. Puede ser que tenga el labio inferior muy chico, muy delgado, que acaban de contratar a un señor así para la guerra en Estados Unidos, para el militar, allá en Irak. Y dices, hijo, ¿cómo este hombre es militar de allá, es policía, pero quizás si tú metes también a un homicidio, un homicidio también tiene que tener esas mismas características, tiene que ser fuerte, quizás pasional, duro, frío en la acción que hace. Entonces vas a encontrar los mismos perfiles fuertes, quizás, pero acá vas a encontrar quizás otra parte noble, otra parte generosa, que quizás no lo va a tener, porque ya creció bajo esa frialdad dura, no hay emoción, muchos no tienen la parte frontal, también la alimentación. Claro, pues qué interesante es todo esto. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecerle mucho a Marina, muchas a Joaquín, gracias. el que nos hayan platicado de este tema, que es un tema novedoso, por lo menos para quienes no estamos muy involucrados en la materia, y que bueno, supongo que paulatinamente irá tomando carta de naturalización para efectos de análisis y perfiles criminológicos y otra naturaleza. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.